Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1111, 1066, una conciencia clara. El campo de fuerza característico de unidad con toda la creación ya había cubierto los alrededores, y Jian podía sentir que Zhou y los demás no estaban mintiendo. Así que ahora le tocó a él tener algunas dificultades para aceptar la situación. Él, por supuesto, sabía de la agitación en la sede de la Alianza Inmortal hace 5 años. Sin embargo, el incidente fue rápidamente sofocado y los resultados fueron simplemente un cambio de los transmisores del Dharma a cargo de la administración. No hubo víctimas. Su principal deber era mantener la seguridad y la estabilidad del mundo Xuanhuang, por lo que no intervino. Desde su perspectiva, mientras las operaciones de la Alianza Inmortal no se vieran afectadas, no importaba quién estuviera a cargo. Después de todo, esos tipos en el Consejo Transmisor del Dharma no eran muy diferentes entre sí. Sin embargo, si los restos de la secta del cielo místico se hubieran infiltrado en el Consejo Transmisor del Dharma y estuvieran planeando en secreto algo que pudiera poner en peligro al mundo Xuanhuang, entonces la naturaleza de la situación sería completamente diferente. El soberano celestial le había confiado la gran responsabilidad de supervisar la alianza de miles de inmortales. Ahora bien, se había producido un descuido tan importante, definitivamente fue su incumplimiento del deber. Investigaré este asunto a fondo, aseguró a Zhou Huang Biwei con expresión seria. No hay tiempo que demorar, por favor vengan conmigo de regreso a la sede de la Alianza Inmortal. Mientras hablaba, Qian miró hacia el títere de hadas Li Fan. Este compañero taoísta también debería venir. Si no fuera por tu recordatorio, todavía podría quedarme en la oscuridad. Al ser solo un cuerpo de marioneta, Li Fan naturalmente no tenía nada que temer e inmediatamente aceptó. El transmisor del Dharma Jian agitó suavemente su mano, creando un túnel espacial de la nada que conducía al cuartel general de la Alianza Inmortal, y fue el primero en entrar. Sintiendo el aura familiar pero perdida hace mucho tiempo al otro lado del túnel, Gamma Transmitter Zhou y los demás tenían expresiones complejas. Después de respirar profundamente, entraron uno tras otro. Justo cuando el títere de hadas Li Fan llegó a la sede de la Alianza Inmortal, escuchó 3 campanas distantes que provenían del horizonte. La gran campana del transmisor del Dharma. La campana suena 3 veces y se extiende por Xuanhuang. No importa dónde se encuentre uno, no importa si lo desea o no, al escuchar esta campana, todos los transmisores del Dharma deben regresar a la sede de la Alianza Inmortal dentro de un día. Ha pasado mucho tiempo desde que lo escuché, dijo Dharma Transmitter Wei con cierta emoción. Zhou y Juan también parecían igualmente nostálgicos. La sede de la Alianza Inmortal entró en un estado de bloqueo de emergencia, permitiendo la entrada pero no la salida. En la parte más profunda del cuartel general de la Alianza Inmortal, un campo de reunión circular apareció de la nada. Uno por uno, los transmisores del Dharma llegaron al lugar, con sus expresiones solemnes. Aunque no sabían el motivo de la invocación de Jian, dado que había sonado la gran campana, debía ser un asunto importante. A medida que aumentaba el número de asistentes, poco a poco empezaron a surgir débiles debates en el lugar. ¿Incluso Hua ha venido? Desde que se sumergió en su propio paraíso creado, Small World, ¿no la he visto en probablemente más de 1000 años? Olvídate de Hua. Incluso los pocos que fueron desterrados, como Zhou y los demás, han regresado. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una reunión tan animada? Una vez que todos los transmisores de Dharma supervivientes del mundo Xuanhuang se reunieron, comenzó oficialmente la conferencia. Había un total de 28, incluido el transmisor del Dharma Jian. Además, con la inclusión de Fairy Puppet Li Fan, hubo un total de 29 participantes en la conferencia. Li Fan miró en secreto al transmisor Dharma Feng, también conocido como Morubin. Curiosamente, no mostró ningún miedo. Incluso al ver aparecer a Li Fan, no mostró pánico ni sorpresa, sino que asintió levemente en reconocimiento. Interesante, pensó Li Fan con una risita fría, respondiendo también con un gesto de asentimiento.
Dharma Transmitter Jian fue conciso y directo, explicando a todos la posibilidad de que un rey de la ley de la secta del cielo místico pudiera haberse infiltrado. Esto inmediatamente causó revuelo entre los transmisores del Dharma. ¿Secta del cielo místico? ¿No fueron aniquilados hace mucho tiempo cuando iniciamos nuestro levantamiento? ¿Han estado persistiendo todos estos años? Esto, poder arrebatar el alma sin desencadenar la formación prohibida del soberano celestial, ¿no es un poco alarmista? Fascinante, verdaderamente fascinante. Un juguete ideal en verdad, JE. Las reacciones de la multitud variaron. Bajo la atenta mirada de todos, el transmisor del Dharma Shou sacó la mini marioneta que Li Fan le había dado, que operaba continuamente la técnica de la secta del cielo místico. Sonidos de zumbido. Tan pronto como apareció la mini marioneta, reaccionó inmediatamente. Parecía una criatura viviente, con los ojos repentinamente abiertos, mirando directamente a las 4 personas en la asamblea, incluido al transmisor del Dharma Fen. Anteriormente, solo 3 transmisores del Dharma percibían algo. ¿A otro le han arrebatado el alma en tan poco tiempo? Shou estaba al mismo tiempo conmocionado y furioso en su corazón. Todos, esta es la evidencia. Luego Shou dijo en voz alta, explicando brevemente el principio de funcionamiento del mini títere. Mira fijamente a Feng y los otros 3. La expresión del transmisor del Dharma Jian era sombría. ¿Tú? Antes de que pudiera terminar su interrogatorio, Feng lo interrumpió. No estoy de acuerdo con la declaración de Shou. Las técnicas no prueban nada. La técnica de la secta del cielo místico es una herencia del mundo inmortal. Tuve la suerte de conseguir algunos pergaminos y, encantado por ellos, comencé a cultivar a partir de entonces. ¿Qué hay de malo en eso? Después de cultivarlo, descubrí que realmente era extraordinario. Por eso compartí las técnicas restantes con mis hermanos. ¿Hay también un error en eso? Feng declaró rotundamente. Miró a su alrededor, con la mirada penetrante, sin mostrar vergüenza por haber expuesto su conspiración. Hermanos, pregúntense, si el método de cultivo de la familia inmortal estuviera ante ustedes, ¿resistirían la tentación de cultivar? Sospecho que muy pocos podrían lograrlo. Con estas palabras, la sala cayó de repente en un extraño silencio. Los numerosos transmisores del Dharma, después de reflexionar por un momento, sintieron que las palabras del transmisor del Dharma Fen tenían mérito. Sí, después de todo, ¿qué hay de malo en la técnica? Basándose únicamente en el método de cultivo, ¿cómo se podría condenar a alguien? En ese caso, entre los transmisores del Dharma presentes, probablemente pocos eran completamente inocentes. Incluso el transmisor del Dharma Jian se encontró perdido en sus pensamientos. En cuanto a las acusaciones de haber sido arrebatado por los demonios de la secta mística del cielo y de intentar hacer daño a la alianza inmortal. Después de un breve silencio, el transmisor del Dharma Fen volvió a hablar fervientemente. Estoy dispuesto a someterme voluntariamente al examen de, el juramento del transmisor del Dharma, para demostrar que no he olvidado mi intención original. Declaró con decisión. Yo también estoy dispuesto. Mi corazón permanece inalterado. Los otros 3 transmisores del Dharma detectados con el aura de la secta del cielo místico también hablaron sucesivamente con valentía. Li Fan y Dharma Transmitter Shou intercambiaron miradas y de repente sintieron una premonición siniestra en sus corazones. Pero ahora que la flecha estaba en el arco, tuvieron que disparar. Bajo el liderazgo de Jian, comenzó oficialmente el examen del juramento del transmisor del Dharma. En la sala de conferencia circular, todos los transmisores del Dharma estaban con los ojos ligeramente cerrados, murmurando palabras. Por encima del vacío, parecía como si aparecieran las figuras de numerosos transmisores del Dharma sacrificados y caídos. Densamente abarrotado, ocupando casi todo el espacio de la sala. El transmisor del Dharma Fen, de pie decidido en el centro de la sala circular, bajo las innumerables miradas, permaneció inamovible. Yo, el transmisor del Dharma Fen. Mi intención original de salvar a Xuan Juan de la devastación y el desastre nunca ha cambiado. Es así ahora y lo será en el futuro. Primero resumió y luego continuó hablando con seriedad, expresando igualmente sus sentimientos. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad.
C1112, 1067. Cómo se puede alterar fácilmente un juramento. En aquel entonces yo era un huérfano sin hogar, sin suficiente ropa ni comida para llenar mi estómago. Luché por la vida en medio de la muerte todos los días, mi ansiedad nunca cesó. Unirme a las filas de los transmisores del Dharma cambió mi destino e incluso me llevó a comprender verdaderamente el significado de la vida, dijo. La voz del transmisor del Dharma Fen resonó en la sala de conferencias circulares, con su rostro lleno de recuerdos. A continuación, Fen contó vívidamente las feroces batallas con los inmortales de Aten Clans de esos años, así como la cautelosa hibernación cuando llegó la gran calamidad. Incluso describió la emoción de la reaparición del portador celestial del Dharma miles de años después y la reconstrucción de la alianza de miles de inmortales en las tierras baldías del cultivo. Sus palabras parecieron transportar todos los transmisores del Dharma presentes a esa época conmovedora. Al final, el transmisor del Dharma Fen declaró resueltamente: yo, Fen Rui, siempre seré leal al portador celestial del Dharma y siempre mantendré mi lealtad a la alianza de miles de inmortales. Vida tras vida, sin pensarlo dos veces. Como en el pasado. Fen no jugaba ningún juego de palabras ambiguo, hablaba con franqueza y al grano. En el vacío sobre la sala de conferencia circular, los fantasmas de numerosos héroes caídos emitían un leve resplandor que brillaba sobre Fen Rui. Fen Rui se mantuvo erguido y orgulloso, aceptando el escrutinio de todos los presentes como si fuera el mayor honor. Todos los transmisores del Dharma presentes, incluido Jian, estaban conmovidos por un sentimiento inexplicable. Sabían que Fen Rui efectivamente había pasado la terrible experiencia del juramento del transmisor del Dharma. Zhou, Wei y Juan miraron sutilmente a Li Fan, cuya expresión permaneció solemne. Fen Rui regresó al centro de la sala en medio de un estruendoso aplauso de los transmisores del Dharma, que sirvió como muestra de respeto y celebración. Después de eso, otros transmisores de Dharma detectados con la técnica de la secta del cielo místico subieron al escenario para hablar uno por uno. Sin excepción, también pasaron perfectamente el escrutinio del juramento del transmisor del Dharma. Compañero taoísta, ¿qué está pasando aquí? ¿Será que desde el principio hasta el final has estado inventando mentiras para engañarnos? El rostro de Wei parecía algo feo, mientras preguntaba en voz alta frente a todos los transmisores del Dharma. Esa declaración pareció ser un arrebato de ira por haber sido engañado. En realidad, fue una distracción, una manera de trazar una línea clara. La expresión del títere de hadas Li Fan no cambió. La situación actual en la sala de conferencias circulares era realmente inesperada y iba más allá de su capacidad de manejo. Estaba esperando una decisión de su verdadero yo. Li Fan, dirigiendo de forma remota desde Spirit Tree Realm, pensó por un momento y finalmente decidió no presentar las imágenes de Obechaknik grabadas en ese momento, que mostraban a Emo Ruben arrebatando el cuerpo de Fen Rui. Porque la otra parte podría fácilmente refutar la afirmación de que las imágenes grabadas son falsificadas. Después de todo, ahora que Fen Rui había pasado la terrible experiencia del juramento del transmisor del Dharma, su identidad como transmisor del Dharma había sido verificada legalmente. Este Fen Rui es verdaderamente leal al Dharma. Dada esta situación, hay dos posibilidades. O bien el portador celestial del Dharma es en realidad el rey del cielo místico. La alianza de miles de inmortales y la antigua secta del cielo místico son dos caras de la misma moneda. Sería natural que Emo Ruben declarara todo esto con valentía. O Morabin ya abandonó el cuerpo del transmisor Dharma Fen. El actual Fen Rui es de hecho el verdadero transmisor del Dharma. ¿Cuál es la verdad real? Reflexionó sobre el yo original de Li Fan. Escenas de sus interacciones pasadas con Emo Ruben pasaron ante sus ojos. Aunque todo era un acto, ciertas intenciones subyacentes en esas palabras eran casi imposibles de disfrazar o cambiar. Li Fan de repente tomó una decisión. Si me equivoco, es simplemente un desperdicio de un títere de hadas. Sin ninguna carga psicológica, Li Fan emitió inmediatamente su directiva. Dentro de la sala circular de conferencias. Ante las miradas escépticas de todos los transmisores del Dharma, el títere de hadas Li Fan no ofreció ninguna explicación. En cambio, miró directamente al transmisor del Dharma Jian. Tengo algo que decir, solo. Estas palabras despertaron inmediatamente el descontento entre los presentes.
Aquí todos somos hermanos. ¿Qué se le puede decir solo al transmisor del Dharma Gian? En medio de la reunión se desató un revuelo. Pero, mirando a los ojos sinceros de Li Fan, Qian reflexionó por un momento y finalmente asintió en señal de acuerdo con su condición. Con un suave movimiento de su mano, apareció una partición circular en el centro de la sala de conferencia circular. El fantasma del héroe se manifestó fuera de la partición, bloqueando cualquier mirada indiscreta desde el exterior. El cuerpo de Li Fan voló involuntariamente hacia él. Lo que sea que tengas que decir, ahora es el momento. Solo yo puedo oírte, dijo con indiferencia el transmisor del Dharma Gian. ¿Qué también conoces a Feng Rui y a los otros tres? Li Fan preguntó con una sonrisa. Cada acción de cada transmisor del Dharma dentro de la alianza de miles de inmortales no puede escapar a mis ojos. Todo lo que hacen, cada recurso de la alianza inmortal que utilizan, está bajo mi control. Es solo que elijo hacer la vista gorda. En realidad son muy conscientes de ello, respondió Gian. Li Fan luego preguntó, entonces, ¿cuántas de las 27 personas presentes hoy, aparte de usted, cree que pueden pasar el juramento del transmisor del Dharma? Feng Rui y los tres pasaron la prueba del juramento a la perfección. ¿No te parece extraño? El transmisor del Dharma Gian se quedó en silencio inmediatamente. Había visto todos los comportamientos y acciones de los diversos transmisores del Dharma a lo largo de los años. Sabía muy bien que efectivamente habían excedido sus límites. Sin embargo, no tuvo ningún impacto en la estabilidad de la situación general de la Alianza Inmortal. Y eran compañeros que una vez habían salido juntos de montones de cadáveres. Entonces hizo la vista gorda. Pero decir que después de tantos años, estas personas todavía se mantuvieron fieles a sus aspiraciones originales. Él no lo creyó. Quizás algunos lo hicieron, pero eso fue todo. Después de que Feng Rui y los otros tres pasaron el gran juramento de manera tan impecable, el transmisor del Dharma Gian supo que algo andaba mal. Pero ahora, cuando un extraño se lo señaló a la cara, todavía sentía un ligero toque de emoción. Después de reflexionar por un momento, el transmisor del Dharma Gian respondió, pase lo que pase, pasaron públicamente la verificación del juramento. Esto demuestra que todavía tienen las calificaciones para sentarse en los asientos de Dharma Transmitters. Aparte del soberano celestial, nadie puede despojarlos de sus derechos. En cuanto a los que están tramando algo entre bastidores, tomaré el asunto en mis propias manos y lo erradicaré. Li Fan asintió inmediatamente, puedo ayudarte. El transmisor del Dharma Gian no dio una respuesta definitiva. La partición circular desapareció, pero solo Gian reapareció en el centro de la sala de conferencias. Las sospechas contra Feng Rui y los demás se han disipado. Siguen siendo los transmisores del Dharma más leales de la alianza de miles de inmortales. Como todos ustedes. En cuanto al villano que calumnió y difundió rumores, ya lo he borrado. Gian proclamó en voz alta, marcando el tono final del incidente. La asamblea de transmisores del Dharma respondió con aplausos. Después de algunas bromas oficiales, Qian finalmente declaró terminada la gran reunión. Los transmisores del Dharma se fueron uno tras otro. Sin embargo, Feng Rui y los demás fueron retenidos por un mensaje telepático del transmisor del Dharma Qian, afirmando que había detalles específicos sobre los que necesitaba preguntar. Naturalmente, Feng Rui y los demás fueron sinceros con todo lo que sabían. Después de comprender a fondo los acontecimientos recientes a partir de su narrativa, el transmisor del Dharma Gian asintió levemente, permitiéndoles irse. Ahora solo quedaba él en el campo de asambleas circulares. En ese momento, la figura de Li Fan reapareció lentamente. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1113, 1068, Gran Señor Supremo Xuan Huang. Si no me equivoco, Feng Rui y los demás estuvieron poseídos por ladrones de almas. Sin embargo, esta técnica de arrebatar almas es bastante única. De hecho, puede devolver el cuerpo a su estado original. El transmisor del Dharma, dijo Gian con el ceño fruncido. Li Fan también reflexionó, pero cada existencia deja huellas. El tiempo que estuvieron poseídos por ladrones de almas ha causado inevitablemente efectos irreversibles en sus almas y cuerpos divinos.
Algunas de las características del alma de ese rey de la secta del cielo místico aún permanecen en ellos. El transmisor del Dharma Gian entrecerró los ojos. ¿Ese rey de la ley se llamaba Morubin? Una figura verdaderamente notable y admirable. Li Fan simplemente asintió, sin ofrecer muchos comentarios. Todavía conservan los recuerdos de cuando fueron poseídos. Sin embargo, en su perspectiva, estos eventos se realizaron en consulta con Morubin. En cuanto al paradero actual de Morubin, ya se había despedido y desapareció sin dejar rastro hace un año. Para expresar gratitud por el tiempo que pasaron juntos día y noche, incluso dejó atrás varias técnicas de la antigua secta del cielo místico como compensación, continuó explicando el transmisor del Dharma Gian. Probablemente otra táctica para distraernos. Pero efectivamente funcionó, al menos he perdido tanto tiempo, dijo Li Fan con un matiz de autodesprecio. ¿Pero a dónde ha ido? El espejo celestial de la Alianza de los 10.000 Inmortales sigue siendo el mismo instrumento inmortal, el espejo Tianxuan. Lo averiguaré, dijo el transmisor del Dharma Gian con una expresión solemne, en cuanto a tu cuerpo. Todavía necesitan algún tipo de cierre. Las pupilas oscuras del transmisor de Dharma Gian de repente se fijaron en el abanico de marionetas de hadas Li. Como si fuera arrastrado a un mundo de nada, el cuerpo del títere de hadas Li Fan comenzó a ser sumergido lentamente por el vacío. En un momento desapareció por completo del mundo. En el reino del árbol espiritual, al sentir las últimas imágenes transmitidas desde el cuerpo del títere hada, Li Fan sacudió ligeramente la cabeza. No le sorprendió que el transmisor del Dharma Gian hubiera tomado medidas de repente. Después de todo, la acusación, o más bien, la calumnia, de fracaso contra un transmisor del Dharma es un pecado capital imperdonable. Alguien tenía que asumir la responsabilidad por ello. Aunque solo sea ostensiblemente. Antes de que el transmisor del Dharma Gian destruyera su cuerpo de marioneta de hadas, le había transmitido un mensaje de que la investigación sobre el rey del cielo místico Morubin había pasado a la clandestinidad. Para obtener actualizaciones, aún debe usar Dharma Transmitter Show como contacto. Gian es probablemente la única persona confiable en el grupo de transmisores del Dharma, pensó. Para averiguar el paradero de Morubin, todavía tengo que esperar los resultados de su investigación. Li Fan no pudo evitar sentirse frustrado después de que Morubin lo guiara por la nariz varias veces. Lo que más le preocupaba era que Morubin ya había desaparecido hacía casi un año. Durante el tiempo que controló la Alianza de los 10.000 Inmortales, había aprovechado el tremendo poder computacional del espejo Tianxuan, seguramente para asuntos relacionados con el paradero del rey del cielo místico. Había pasado tanto tiempo y no había vuelto a aparecer. ¿Podría ser que ya hubiera encontrado al rey del cielo místico desaparecido? ¿O no fue a buscar al rey del cielo místico en absoluto y, en cambio, utilizó los métodos dejados por la antigua secta del cielo místico para escapar del océano estrella del abismo? En un raro momento de agitación mental, Li Fan finalmente recibió los resultados de la investigación de Dharma Transmitter Gian. En el transmisor personal del pequeño mundo del Dharma, Shou, todavía se envió una marioneta de hadas recién creada. El espejo Tianxuan sigue siendo el mismo espejo. Sin embargo, debido a que aprovechó demasiada potencia computacional, en realidad dañó el origen del espejo. Es posible que muchas de sus funciones queden suspendidas durante mucho tiempo. Opta por permanecer en silencio sobre el paradero de Morubin. Sin embargo, Qian visitó al manejador del espejo y el linaje del sabio ilusorio, invocando el poder de las tres fuerzas para recuperar por la fuerza los registros de adivinación anteriores del espejo Tianxuan. Finalmente encontró el posible paradero del rey de la secta del cielo místico, dijo el transmisor del Dharma Shou, pero su voz era inusualmente grave. Li Fan tenía una expresión seria mientras esperaba en silencio más explicaciones. Incluso Immortal Instruments tuvo que dañar su origen para deducir el resultado, lo que obviamente indicaba un asunto de gran importancia. Después de una pausa, el transmisor del Dharma Shou bajó la voz y comenzó a hablar con seriedad. ¿Alguna vez has considerado que, correspondiente a la entidad que es el mundo Xuanwang, existe otro mundo ilusorio? Solo sorprendió al comenzar con una pregunta aparentemente no relacionada. El corazón de Li Fan dio un vuelco cuando asintió en señal de acuerdo. Soy consciente de esto. Ustedes, los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales, lo llaman el mundo inmortal caído. Correcto,
los inmortales caídos. Cuando esta hada cayó, miró por última vez el mundo Xuanwang. Así, todo en el mundo, desde las montañas y los ríos hasta los insectos y microorganismos, quedó completamente reflejado en este mundo ilusorio. ¿Qué clase de técnica divina es esa? Zhou exclamó, su tono estaba lleno de anhelo. Entonces, ¿alguna vez te has preguntado quién es realmente este inmortal, que posee técnicas divinas inimaginables? ¿Y por qué se cayó? Realmente me he llenado de curiosidad. ¿Será que lo sabes? Li Fan preguntó. En realidad, yo tampoco lo sabía. Sin embargo, la deducción basada en el espejo Tianzuan puede permitirnos adivinar una cosa o dos, admitió Zhou. ¿Aún recuerdas el método para entrar al mundo inmortal caído? ¿El método? Li Fan recordó inmediatamente el ritual un tanto peculiar. Se necesitan 4 elementos. Una sencilla prenda de cáñamo. Una mazorca regordeta de arroz. Un modelo de casa pequeño y exquisito. Un carruaje de burro en miniatura realista. Los 4 elementos, cada uno colocado en un rincón del espacio. Después de esto, hay que dar el primer paso hacia la dirección de la prenda de cáñamo y susurrar. Bendita esperanza de vida Xuanhuan inmortal. Para el segundo paso, gira hacia la espiga regordeta de arroz y recita en silencio. Bendita esperanza de vida Xuanhuan monarca celestial. El tercer paso, contemplar el delicado modelo de la casa, contener la respiración y murmurar. Bendito Dios Xuanhuan de toda la vida. Para el cuarto paso, observe el carro de tablones lleno de mercancías. Y finalmente, reflexiona en silencio, bendito maestro inmortal Xuanhuan del Ifespan. En realidad, la respuesta suele estar en la superficie del rompecabezas, dijo Zhou solemnemente, esta hada caída es el maestro inmortal Xuanwang. Prenda de cáñamo, arroz, casa, carruaje de burro. Estos corresponden directamente a las necesidades de ropa, comida, refugio y transporte de las que los humanos no pueden prescindir para sobrevivir. Estas son precisamente las responsabilidades del maestro inmortal Xuanwang. ¿Maestro inmortal de Xuanwang? Li Fan fue sacudido hasta la médula. Xuanhuan corresponde al mundo Xuanwang. Maestro inmortal. ¿Se refiere al soberano inmortal? Pero luego, cuando estamos conectados, me siento un poco desconcertado, añadió. ¿Puede un experto del reino inmortal tener realmente un poder tan parecido al de las hadas? Las cejas de Li Fan estaban muy fruncidas y completamente perplejas. Un experto común del reino inmortal, por supuesto, no podría lograr hazañas tan aparentemente inconcebibles. Pero él, maestro inmortal Xuanwang, definitivamente puede, explicó Zhou a Li Fan. Maestro inmortal Xuanwang no es un título destinado a un individuo específico. Es más bien una designación. Imagínense, si hubiera cultivadores en un mundo que pudieran unir sus mentes y corazones con el Dao celestial de ese mundo. En la medida en que mi corazón sea el corazón celestial, mi voluntad sea la voluntad celestial, entonces, naturalmente, todo en el mundo no escaparía a sus ojos. El gran Señor Supremo Xuanhuan es una de esas personas. Tras la explicación de Zhou, Li Fan recordó de repente su propia relación con el reino del árbol espiritual. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1114, 1069, Maravillas del mundo. El propio Li Fan solo estuvo en el reino de transformación del alma naciente. Sin embargo, desde el desarrollo inicial y la promoción en el reino del árbol espiritual, utilizó incesantemente Overfanning para profundizar su control sobre este pequeño mundo. Hoy, después de aceptar e integrar otros mundos pequeños como el imperio, el reino del árbol espiritual no se había vuelto mucho más pequeño que el reino del cultivo inmortal, en el sentido general de los tiempos antiguos. Y Li Fan, este monje del alma naciente, todavía mantenía firmemente el control sobre el reino del árbol espiritual. Para él, era como un tesoro mágico refinado, la creación y destrucción de mundos estaban simplemente en un pensamiento. En cierto sentido, con este control absoluto sobre el mundo, él era verdaderamente el soberano celestial del árbol espiritual. Con tal comparación, uno podría entender bien qué tipo de existencia era el gran Señor Supremo Xuanhuan. Es solo que Li Fan obtuvo el control explotando lagunas legales cuando el mundo aún era débil.
y el gran señor supremo Xuan Huang. En voluntad, alineado con los cielos, pensó instantáneamente Li Fan sobre el señor Bai. Dentro del reino inmortal caído, la escena de la secta de la espada celestial refinando espadas. Cuando el señor Bai reveló su verdadero poder en la secta de la espada celestial, el hermano mayor gritó una vez en estado de shock: «¡Tú eres!». Después su actitud fue muy respetuosa. Ya no albergaba ninguna hostilidad hacia el señor Bai. Situ Yao, siendo el más fuerte de la secta espada celestial y también una entidad del reino inmortal, podía permitirse ese respeto, no solo por su poder sino aparentemente también por su identidad. Además, las diversas escenas que Li Fan experimentó en el reino inmortal caído estaban casi todas vagamente relacionadas con el señor Bai, como alguna forma de guía o dirección. Esto hizo que ya no se atreviera a explorar mucho el reino inmortal caído. Si alguien dijera que el señor Bai no tuvo nada que ver con ese inmortal caído, Li Fan sería el primero en no creer. Mientras Li Fan reflexionaba, Law Transmitter Soul continuó explicándolo. El maestro inmortal Xuanhuan es diferente de los soberanos inmortales ordinarios. La antigua ley de inmortalidad puede existir en muchas formas. Pero solo puede haber un maestro inmortal Xuanhuan en el mundo como máximo. Antigua ley de inmortalidad, que arrebata la autoridad sobre los elementos de la longevidad al cielo y a la tierra. El maestro inmortal Xuanhuan, sin embargo, encarna toda la autoridad del Dao celestial. La disparidad es inconmensurable. De hecho, los archivos de la Alianza Inmortal mencionaron sutilmente que las operaciones del camino celestial del reino Xuanhuan tienen rastros de personificación, como la esencia del cielo y la tierra adoptando formas humanas y el Dao celestial mostrando emociones como alegría, ira, dolor y disgusto. Esto se puede vislumbrar a través de las anomalías que siguieron a la caída de los cultivadores. De hecho, esta es la influencia del Gran Señor Supremo Xuan Huang en las operaciones del camino celestial del reino Xuanhuan. Aunque el maestro inmortal Xuanhuan ya no está aquí, su influencia persiste. Al escuchar esto, Li Fan recordó instantáneamente al Dao Bai celestial, a quien casualmente había revivido anteriormente. Y la técnica divina que había comprendido recientemente, el falso camino celestial. El corazón del cielo, la intención del hombre. El principio del cielo y del hombre. Li Fan reflexionó pensativamente. Pero su reflexión pronto fue interrumpida por las siguientes palabras de Zhou. Verás, en el mundo habitual del cultivo inmortal, uno no es testigo de situaciones en las que el dominio de la humanidad sobre los cielos ocurre. A lo sumo, un cultivador, después de recibir una bendición de los cielos, obtiene cierta autoridad del Dao celestial. El reino Xuanhuan es muy único. Y a partir de las derivaciones del espejo Tianxuan, este modo especial de operación Dao celestial podría tener su origen en el primer maestro inmortal Xuanhuan. Realizó algunas modificaciones en el reino Xuanhuan. Incluso es posible que todo el mundo Xuanhuan haya sido creado por el maestro inmortal Xuanhuan. Al escuchar esto, Li Fan quedó momentáneamente atónito. Inicialmente había pensado que el primer maestro inmortal Xuanhuan, mencionado por el transmisor de Lei Zhou, podría haber sido el rey del cielo místico. Sin embargo, creando todo el mundo Xuanhuan. Obviamente no era algo que el rey del cielo místico pudiera lograr. Li Fan preguntó inmediatamente, ¿creando a Xuanhuan? ¿Qué significa eso exactamente? Todo el mundo Xuanhuan es como un artefacto perfectamente elaborado. Aunque ha absorbido otros mundos a lo largo de miles de años, su núcleo sigue siendo el continente Xuanhuan de hace muchos años. La razón por la que el espejo Tianxuan resultó dañado en su origen fue que intentó deducir la ubicación del corazón del amarillo místico, que domina el mundo entero. Allí, podría existir un método para heredar los deberes del maestro inmortal Xuanhuan, susurró el transmisor de la Lei Zhou. Esto era algo que ni siquiera los antiguos portadores celestiales del Dharma podían lograr. Si lo logra este rey de la secta del cielo místico, las consecuencias son impensables. Li Fan resolvió sus pensamientos. Según las pistas actualmente disponibles, el mundo Xuanhuan podría haber sido una creación de una entidad poderosa. Esta poderosa entidad no se llevó consigo el mundo Xuanhuan después de ascender. Simplemente dejó atrás un título, Maestro Inmortal Xuanhuan, capaz de comandar completamente el camino celestial Xuanhuan hasta cierto punto. Rey del cielo místico, Señor Bai.
Ambos fueron una vez el maestro inmortal Xuanwang. De esto se desprende que para convertirse en un gran soberano celestial que controla un reino entero, uno debe cumplir ciertos criterios y pasar por la selección del Dao celestial. Después de la muerte del señor Bai, el puesto de maestro inmortal Xuanwang ha permanecido vacante. Sin embargo, el camino celestial Xuanwang todavía opera el mundo de acuerdo con las costumbres dejadas por el antiguo maestro inmortal Xuanwang. Por ejemplo, Li Fan una vez usó la gran técnica de devoración del cielo y la tierra para devorar a los leilines y elevar locamente su base de cultivo. Como resultado, rompió los cuellos de botella de la calamidad celestial, pero fue reprimido directamente por el cielo amarillo primordial. Esta es la señal del Dao celestial que opera automáticamente de acuerdo con las reglas existentes. Sin embargo, ahora, Morabing utiliza el formidable poder de cálculo del reino Tianxuan para analizar todo el mundo Xuanwang. Está intentando encontrar el llamado corazón del amarillo místico y convertirse en el próximo maestro inmortal Xuanwang. Al convertirse en el maestro inmortal Xuanwang, uno podría heredar los recuerdos de maestros inmortales anteriores. Eso podría revelar qué le pasó exactamente al rey del cielo místico en ese entonces. Para entonces, Li Fan ya había comprendido plenamente el elaborado motivo de Morabing. Entonces, ¿dónde está exactamente este corazón del amarillo místico? Li Fan preguntó inmediatamente. Luego, el transmisor de la ley Zhou extendió su dedo y señaló hacia el cielo. Luego señaló a su alrededor. Está justo aquí. O mejor dicho, está en todas partes. Siempre que se cumplan ciertas condiciones específicas, uno debería poder ingresar al corazón del amarillo místico y participar en una especie de proceso de prueba. Si uno puede atravesarlo con éxito, al salir, podría transformarse en el maestro inmortal Xuanwang. Se encogió de hombros el transmisor de la ley Zhou. Li Fan captó bruscamente una pregunta crítica. Después de que el transmisor del Dharma creó el nuevo método y alcanzó la inmortalidad, tuvo que revertir el principio del cielo y la tierra. Entonces, este maestro inmortal Xuanwang. Un rastro de tristeza parpadeó en los ojos del transmisor de la ley Zhou. Esto es lo que más nos preocupa. En teoría, debido al impacto del nuevo método del soberano celestial, el proceso de suceder al maestro inmortal Xuanwang podría fracasar. Pero no podemos descartar la posibilidad de que avanzar hacia el maestro inmortal Xuanwang pueda eludir directamente las reglas establecidas por el propio soberano celestial. Después de todo, los individuos ordinarios del reino inmortal invierten y dominan un único principio del cielo y la tierra. Pero el maestro inmortal Xuanwang asciende en un solo paso, poseyendo directamente el control sobre todos los principios del cielo y la tierra. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1115-1070, desentrañando finalmente el misterio del inmortal caído. Desde que el soberano celestial creó el nuevo método, no ha nacido ningún nuevo maestro inmortal Xuanwang. En cuanto a qué situaciones podrían surgir, nadie lo sabe. Dijo solemnemente el transmisor de la ley Zhou. Li Fan no respondió. En su conciencia espiritual, las palabras del señor Bai emergieron nuevamente. Hay un camino inmortal que no se puede recorrer, con el portador celestial del Dharma arriba. Si su suposición era correcta, el señor Bai pudo ascender instantáneamente dentro del cuerpo de un mortal porque se había verificado a sí mismo como el maestro inmortal Xuanwang. Sin embargo, había desafiado el principio: los mortales no pueden matar a los inmortales, a costa de su propia vida. Y creó el miasma ordinario inmortal. Esto demostró indirectamente que incluso como maestro inmortal de Xuanwang, no había mucha solución para aquellos principios del cielo y la tierra que habían sido desafiados. Si el mundo Xuanwang se considera una especie de creación exquisita, originalmente el maestro inmortal Xuanwang tenía todos los permisos para esta creación, dedujo Li Fan. Pero porque la transmisión de la ley descubrió un defecto en la existencia de esta creación. Desafiando el principio del cielo y la tierra, se creó un nuevo permiso de la nada. Además, continúa erosionando los permisos existentes del mundo Xuanwang. Esto casi condujo a un cambio de liderazgo en el actual mundo Xuanwang. Era la misma analogía de comparar el mundo Xuanwang con una prisión. El ser que inicialmente creó el mundo Xuanwang había dejado una sala de control principal en la prisión. El maestro inmortal Xuanwang era el nombre en clave de quien podía entrar a esa sala de control.
dentro de la sala de control principal, podían comandar todo en el mundo Xuanhuan con facilidad. Incluso la creación de las rarezas del cielo, que representaban ciertas leyes, fue una tarea sencilla. Sin embargo, un día, un huésped no invitado y altamente calificado apareció repentinamente en la prisión. Logró cortar la autoridad de la sala de control principal sobre un área determinada de la prisión y luego tomó esa autoridad para sí mismo. Además, acumuló un gran número de seguidores dentro de la prisión. Reemplazando directamente los muros, remodelaron la prisión y poco a poco la erosionaron desde dentro. Naturalmente, las secciones remodeladas y recién construidas también quedaron fuera del alcance de la sala de control principal. Si observamos la situación actual, el poder del actual maestro inmortal Xuanhuan también se ve muy disminuido. Por lo menos, puede que no sean compatibles con Law Transmission. Sin embargo, los ojos de Li Fan parpadearon de pensamiento. Era muy consciente de su propia situación y probablemente incapaz de cumplir las condiciones para convertirse en el maestro inmortal Xuanhuan. Sin embargo, pudo encontrar a alguien que cumpliera los criterios, alguien como el Rey del Cielo Místico o el Señor Bai, una persona de máxima sinceridad y bondad. Después de convertirse en el maestro inmortal Xuanhuan contemporáneo, pudo empujarlos a luchar contra la transmisión de la ley. Para probar los límites del portador celestial del Dharma. Mientras pensaba esto, Li Fan frunció el ceño y preguntó, entonces, con la situación tan urgente, ¿no deberíamos estar haciendo algo ahora mismo? Si Moravin realmente se convierte en el maestro inmortal Xuanhuan, será difícil de manejar. Lab Transmitter Yo también mostró una expresión impotente. No es que no queramos actuar, sino que realmente no tenemos muchas buenas opciones. Muchos de nosotros ya lo hemos intentado y ni siquiera hemos podido pasar la primera etapa para convertirnos en el maestro inmortal Xuanhuan. Por supuesto, si estás interesado, puedes probarlo tú mismo. Los ojos de Li Fan se entrecerraron ligeramente y dijeron, ¿oh? Es el mismo ritual entrar al reino inmortal caído. Simplemente hazlo al revés, dijo Law Transmitter Soul. Li Fan se sorprendió un poco. Está bien, lo intentaré. Después de reunir toda la información más reciente sobre Moravin, el títere de hadas Li Fan se despidió. En la sala secreta del reino del árbol espiritual. Li Fan sacó 4 artículos esenciales y los colocó en las 4 esquinas de la habitación. Luego caminó 4 pasos hacia atrás, cantando en voz baja. Lab Transmitter Soul mencionó que la Alianza Inmortal había enviado decenas de miles de cultivadores para intentarlo, pero ninguno lo había logrado. Al principio, Li Fan tampoco tenía muchas esperanzas puestas en sí mismo. Sin embargo, para su sorpresa, cuando completó el ritual inverso, una sensación inmediata de mareo familiar lo invadió. ¿Realmente lo logré? Li Fan quedó muy sorprendido. Así como el pensamiento pasó a través de su conciencia espiritual, todo ante sus ojos se oscureció y lentamente perdió el conocimiento. ¿Hermano menor, hermano menor? Se escuchó una voz un tanto familiar. ¿En qué estás pensando? ¿Por qué has estado aturdido durante tanto tiempo? Li Fan recuperó lentamente el sentido y miró a su alrededor. Para su sorpresa, un joven cultivador vestido con una túnica taoísta morada y blanca con una marca de rayo morada entre sus cejas miraba en su dirección. Esta escena. Todo le resultaba demasiado familiar. ¿No fue este exactamente el escenario de la fruta de la vida Ninjuan que encontró cada vez que entró al reino inmortal caído? ¿He regresado nuevamente al reino inmortal caído? ¿Sin ninguna diferencia? No. Li Fan lo entendió al instante. ¿Es este un juicio para convertirse en el gran señor supremo Xuanhuan? ¿Es exactamente lo mismo que he encontrado en el reino inmortal caído común y corriente? Como diablos. Incluso con la astucia actual de Li Fan, frente a acontecimientos tan incomprensibles, su mente todavía estaba conmocionada, llena de incredulidad. Si el juicio para convertirse en el gran señor supremo Xuanhuan fue un examen único en la vida y significativamente significativo, entonces el contenido de este examen resultó ser exactamente igual a las pruebas de práctica que había estado haciendo regularmente. ¿Cómo podría un descubrimiento tan asombroso no sorprenderlo? Desde su primera entrada al reino inmortal caído, Li Fan supo que sus experiencias eran diferentes a las de todos los demás cultivadores.
pero no sabía por qué ocurrieron estos extraños fenómenos. Ahora, sin embargo, Li Fan sintió que tenía una respuesta vaga en su corazón. Gran Señor Supremo Xuan Huang. Hechizo de paz interior de Xuan Huang, misterioso mantra del corazón refinador amarillo, mantra del corazón inmortal de Xuan Huang. El hechizo de paz interior Xuan Huang se transmite entre la gente para eliminar el miasma ordinario inmortal del interior del cuerpo de un mortal. Y el miasma ordinario inmortal fue dejado atrás por el Señor Bai, contrariamente al principio del cielo y la tierra. Mientras los pensamientos de Li Fan corrían, la imagen del Señor Bai, con una sonrisa en los ojos y una expresión amable, apareció momentáneamente ante él. Así es. Después de todo, el Señor Bai era compasivo. Aunque revirtió el principio del cielo y la tierra, creando el miasma ordinario inmortal. En el gran plan, se pretendía proteger a más mortales de la matanza mediante practicantes de cultivar la inmortalidad en el futuro. Incluso podría ser parte de algún plan para la salvación del mundo. Pero aún así, cortó el camino a los mortales que deseaban dedicarse al cultivo. Por lo tanto, al crear el miasma ordinario inmortal, también dejó un método para contrarrestarlo. Si uno insiste en buscar la inmortalidad, no es imposible. Incluso para alguien como yo, cuya voluntad es extremadamente decidida. Li Fan frunció el ceño. Gente como yo, cuyos corazones son absolutamente sinceros al buscar el Dao, hasta el punto de ignorar todo lo demás. A los ojos del señor Bai, probablemente no me consideren uno de los buenos. Entonces, Li Fan pensó en el corazón Dao de cultivo inverso necesario para forjar el hechizo del corazón inmortal. También pensó en las diversas escenas que encontró en el reino inmortal caído después de su cultivo del misterioso mantra del corazón refinador amarillo. Parecía más bien una especie de orientación. Ninduan busca el fruto de la longevidad. Para lograr condiciones perfectas, hay que encontrar una manera de salvar toda la ciudad de los mortales. Y el segundo acto, la secta domadora de bestias cambia, y el tercer acto, la secta espada celestial refinando espadas. Para lograrlos perfectamente, parece que debo actuar de acuerdo con el camino del Gran Señor Supremo Xuan Huang. Conducirme hacia la bondad, o mejor dicho, incluso si no puedo, hacer que mis acciones parezcan buenas a través del cultivo inverso del corazón Dao. Li Fan entrecerró los ojos y de repente conectó todo. Contacto, 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1116, 1071, regreso repentino al sueño. Hermano menor, ¿por qué has estado tan perdido en tus pensamientos durante tanto tiempo? ¿Será que estás pensando en los distintos lugares divertidos que te mencioné antes? No te preocupes, una vez que las cosas estén manejadas. Lugares como Red Dustin y Drunken Immortal Tower, tu hermano mayor te llevará a experimentarlos a fondo. La voz de San Qianmo sorprendió a Li Fan por sus pensamientos profundos. Para proteger a los mortales de la ciudad de Ningyuan de la tribulación. Al mirar al algo poco serio San Qianmo, un pensamiento parpadeó en la mente de Li Fan. En cuanto a convertirse en el Gran Señor Supremo Xuan Huang, Li Fan no estaba particularmente interesado. Sin mencionar que bajo el nuevo sistema de métodos, la autoridad del maestro inmortal Xuan Huang, en comparación con su apogeo, se había reducido considerablemente. No podía suprimir un reino entero por sí solo. Después de convertirse en maestro inmortal de Xuan Huang, inevitablemente tendría que enfrentarse a las dos instituciones dominantes del mundo Xuan Huang. Quizás incluso podría provocar que la transmisión de la ley intervenga personalmente. Aunque no tenía mucho miedo, sin comprender la verdadera fuerza de la transmisión de la ley, elegir precipitadamente enfrentarla fue particularmente imprudente. Además, incluso si realmente pudiera convertirse en el todopoderoso Gran Señor Supremo Xuan Huang de una era, ¿y qué? El poder invariablemente conlleva responsabilidad. Convertirse en el maestro inmortal de Xuan Huang también significa estar atrapado más profundamente que un soberano inmortal promedio, atado más fuertemente al mundo de Xuan Huang, lo que hace más difícil salir. El objetivo de Li Fan no era simplemente el reino inmortal. Lo que deseaba era dejar este oscuro mar de estrellas oscuras sellado por altos muros, para obtener verdadera trascendencia y libertad. Sin embargo, tener ideales elevados no le impidió probar el corazón del amarillo místico, en ese momento, para ver si era como sospechaba.
Después de haber experimentado el escenario de Ninjuan Life Fruit demasiadas veces, esta vez con un objetivo claro en mente, Li Fan rápidamente ideó un plan. Hermano mayor, ahora mismo, aturdido, parecía que había tenido un sueño, fingió parecer algo confundido mientras hablaba lentamente. ¿Qué? San Qianmo quedó desconcertado. Hermano mayor, ¿ya has cultivado en secreto una píldora morada dorada? Li Fan no respondió directamente y en su lugar volvió a preguntar. Ante estas palabras, los ojos de San Qianmo se volvieron agudos al instante. ¿Cómo lo supiste? En ese momento también surgió un aura peligrosa en su cuerpo, apuntando débilmente a Li Fan. Li Fan parecía completamente inconsciente de esto, su rostro se llenó de sorpresa. ¿Lo que acabo de ver en mi sueño, era realmente real? La expresión de San Qianmo se volvió severa. ¿Aún recuerdas a una persona llamada Chuliang, hermano mayor? Li Fan inmediatamente contó todo, desde su sueño, donde estaban a punto de ser atacados por villanos dentro de la ciudad de Ninjuan. Ahora que lo mencionas, recuerdo a una persona así de aquella época. De hecho, se unió a la alianza de los 10.000 inmortales e incluso planeó conspirar contra las técnicas secretas de nuestra secta del firmamento violeta. Un rastro de luz violeta brilló en los ojos de San Qianmo, y su intención asesina fue escalofriante. Hablando, estaba a punto de teletransportarse a la ciudad para erradicar a esos conspiradores ocultos y exterminarlos uno por uno. Hermano mayor, espera. Li Fan detuvo apresuradamente a San Qianmo. Después de todo, esto es solo una escena que encontré en un sueño, no hay evidencia sólida. Si todo fuera simplemente ficticio, no sería. San Qianmo dijo fríamente, si mueren, mueren, ¿entonces qué? ¿Seguramente nadie se atrevería a castigarnos por un asunto tan trivial? Li Fan forzó una sonrisa y dijo, no es fácil finalmente tener la oportunidad de bajar la montaña después de completar la tarea de recolectar la fruta de la longevidad. Si provocamos problemas, es posible que el maestro no nos permita abandonar la montaña nuevamente en el futuro. Es mejor ser cauteloso. Al escuchar esto, la intención asesina de San Qianmo comenzó a disminuir. ¿Qué tal esto? Primero enviamos un mensaje fuera de la ciudad para llamar al gerente Song Hesong. Bájalo directamente. Si se resiste y realmente exhibe una base de cultivo más allá de su ámbito alcanzable. Li Fan hizo una pausa. Entonces significa que el escenario previsto de mi sueño no está mal. Con esta evidencia también sería bueno explicárselo a nuestra secta. San Qianmo reflexionó por un momento y luego asintió levemente. El hermano menor ha pensado bien en esto, hagamos lo que sugeriste. Así, ambos se acercaron silenciosamente a la ciudad de Ninjuan, enviando un mensaje desde lejos. Pasó bastante tiempo antes de que Song Hesong finalmente llegara, tardíamente. Conocía a los dos maestros. Mientras Song Hesong se inclinaba para saludarlos, lo que lo recibió fueron 2 golpes de Violet Firmament de Van Thunder que lo atacaron. ¿Cuándo estuve expuesto? Son Hesong pensó, al mismo tiempo conmocionado y enojado, activando instintivamente su poder espiritual para bloquear el trueno. Estaba a punto de avisar a las pocas personas escondidas en la ciudad que actuaran prematuramente, pero descubrió que el espacio a su alrededor ya estaba sellado, lo que provocó que su corazón se hundiera inmediatamente. Aunque solo puedo usar la fuerza que pertenece únicamente a Li Chen, mi cultivo de Red Path ha llegado al reino de la transmutación. Configurar de forma informal una técnica de matriz y atrapar un simple cultivador de núcleo dorado es nada menos que fácil. La técnica de matriz que Li Fan estaba configurando en ese momento no era tan sorprendentemente inusual. Fue una modificación modesta de la técnica de matriz de la secta del firmamento violeta que recordaba haber visto en el pasado desde la memoria de este cuerpo. San Qianmo también notó los movimientos de su hermano menor. Buen muchacho, ¿qué has estado haciendo escondido en tu habitación todos los días? ¿Estabas estudiando técnicas de matriz por tu cuenta? El tono de San Qianmo tenía un toque de sorpresa cuando sacó una lanza larga y se enfrentó a Son Hesong en combate. Aunque Son Hesong estaba en el nivel de cultivo del núcleo dorado, San Qianmo, sin usar el elixir púrpura, solo tenía destreza de combate del establecimiento fundacional. Sin embargo, con los esfuerzos combinados de los hermanos y con la ayuda de la técnica de matriz, no pasó mucho tiempo antes de que Song Hesong fuera capturado con vida. San Qianmo dio un paso decisivo, empleando directamente el arte de búsqueda del alma del firmamento violeta.
Después de una lucha, Song Hye-sung se desplomó como un montón de barro, flácido en el suelo. La expresión de Sang Qianmo fue feroz. Hermano menor, la escena que predijiste fue perfecta. Este maldito perro. Estaba a punto de matar a Song Hye-sung con una palma, pero Li Fan lo detuvo. Después de todo, él es el administrador de la puerta exterior de la secta. Será mejor llevarlo de regreso a la secta para que lo juzguen. Sang Qianmo negó con la cabeza. Hermano menor, eres bueno en todos los aspectos, pero demasiado compasivo. Bien, hagamos lo que dices. Li Fan sonrió y permaneció en silencio. Hay algunos bandidos más de la alianza de miles de inmortales en la ciudad. Iré a capturarlos ahora. Espera. Li Fan detuvo a Sang Qianmo nuevamente. ¿Y ahora qué? Sang Qianmo estaba algo exasperado. Hermano mayor, ¿qué opinas de esta alianza de miles de inmortales? Li Fan preguntó solemnemente. Un montón de gallinas y perros, nada que temer. Sang Qianmo declaró con orgullo. ¿Es ese realmente el caso? Li Fan miró fijamente a Sang Qianmo y volvió a preguntar. Al observar la expresión seria de Li Fan, Sang Qianmo dudó. Y luego cambió su tono. Está bien. Este nuevo método es realmente extraño. Que alguien con el talento mediocre de Song Hye-sung avance desde Foundation Establishment a Golden Core en tan solo unos años. Si no manejamos esto con seriedad, podría causar un desastre significativo. Así es. Eso es lo que pienso también. Parece que las justas puertas inmortales aún no han tomado en serio a la alianza de miles de inmortales. ¿Por qué no aprovechamos esta oportunidad? Li Fan susurró encubiertamente. La expresión de Sang Qianmo cambió. ¿Quieres decir sacar a la serpiente de su agujero? Li Fan asintió. Exactamente. Aprovecharemos esta oportunidad para convocar a todos los cultivadores de la alianza de miles de inmortales cerca de nuestro territorio de la secta del firmamento violeta, y luego capturarlos a todos de una sola vez. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C11-17, 1072. Se frustró el primer acto del plan. Solo viendo con sus propios ojos la magnitud de la alianza de miles de inmortales podrán los ancianos de la secta prestar atención, Li Fan dijo lentamente. Si podemos eliminar a todos estos pequeños criminales de una sola vez, será una gran hazaña para nosotros. Entonces no tendríamos tantos problemas para entrar y salir de la puerta de la montaña como ahora. Quizás fue esta última frase de Li Fan la que conmovió a Sang Qianmo. Aceptó el plan de Li Fan. Luego, Sang Qianmo, que controlaba Sonne-song, envió un mensaje a personas como Chu Lian en la ciudad. Dijo que la situación había cambiado y que Sang Qianmo, previamente acordado, no vendría a buscar la fruta de la longevidad. Necesitaban reunirse nuevamente para discutir el plan de emboscada. Aunque Chu Lian y los demás se sintieron un poco desconcertados, no sospecharon nada más. Aún así fueron a las afueras de la ciudad como estaba previsto. Amigo taoísta de Son, ¿qué diablos ha pasado? Desde la distancia, Chu Lian vio a Sonne-song disfrazado e inmediatamente preguntó. Jeje, en realidad son buenas noticias, Sang Qianmo respondió con la voz de Sonne-song. Al bajar de la montaña, Sang Qianmo parece haber descubierto accidentalmente un reino secreto oculto. Este reino secreto es en realidad un puesto avanzado de la antigua secta Xuantian. Es un problema importante y ya no tiene tiempo para optar por la fruta de la longevidad. Simplemente se apresuró a darme instrucciones antes de regresar a la montaña para informar. Chu Lian se sintió algo desconcertado. ¿La secta del cielo místico? ¿Qué es eso? HMPH. Sonne-song fingió parecer un poco desdeñoso, pero aún así lo explicó pacientemente. Entonces, ¿estás diciendo que la secta del cielo místico es una existencia incluso más antigua que los clanes inmortales Dao Ten? Entonces, no hay muchos tesoros en este reino secreto. Chu Lian y los demás inmediatamente se emocionaron un poco. La razón por la que querían emboscar a Sang Qianmo era en parte por venganza, pero la razón principal era expulsarle las diversas técnicas y técnicas divinas de la secta del firmamento violeta. Aunque se habían unido a la alianza de los 10.000 inmortales y se les enseñó la más básica de las técnicas divinas de la red celestial, solo estaban en la periferia y solo conocían esta única técnica. Cuando se enfrentaban a los discípulos de los inmortales de Achen Clans,
Solo podían ganar superando en número a sus oponentes. 1-1, no tenían ninguna posibilidad de ganar. Sus cimientos eran demasiado superficiales y necesitaban armarse urgentemente. ¿Qué estamos esperando entonces? Antes de que llegue la gente de la secta del firmamento violeta, tomemos primero las cosas de ese reino secreto, Chulián dijo con impaciencia. Sone Song, sin embargo, sacudió lentamente la cabeza. El reino secreto de la secta del cielo místico está lleno de todo tipo de técnicas de matriz, mecanismos y formaciones prohibidas. Es extraordinariamente peligroso. De lo contrario, San Qianmo no tendría tanta prisa por regresar a la montaña en busca de refuerzos. Con solo unos pocos de nosotros, me temo. Chulián no estuvo de acuerdo, entonces llamaremos a más hermanos. Un simple discípulo de la secta de establecimiento de la fundación está fuera de su conocimiento, pero para un reino secreto de la secta del cielo místico, seguramente no pueden permanecer indiferentes, ¿verdad? Los demás también asintieron en señal de acuerdo. Entonces debemos darnos prisa. San Qianmo tardará más de un día en hacer el viaje de ida y vuelta. No os preocupéis, la eficiencia del trabajo de nuestros hermanos no es algo con lo que esas sectas en decadencia puedan compararse, dijo Chulián, dándose palmaditas en el pecho. Luego, tras recibir un mensaje de Li Fan indicando que estaba listo, San Qianmo procedió a guiar a Chulián y a los demás a la llamada entrada del reino secreto. SSSS. Amigo taoísta de Son, tenías razón. Este reino secreto es realmente extremadamente peligroso. Mi corazón empezó a latir con fuerza en el momento en que me acerqué. Está bien, los hermanos de la Alianza Inmortal que están cerca ya están en camino hacia aquí. Entre ellos se encuentran los del reino del núcleo dorado, e incluso hay un gran cultivador de almas nacientes. Chulián miró fijamente la entrada del reino secreto, con los ojos llenos de codicia. Hay que decir que la Alianza Inmortal inicial fue realmente muy eficiente en sus asuntos. Al igual que una manada de lobos que habían olido sangre, en menos de medio día se habían reunido desde todas direcciones. 25 Gold Core, 106 Foundation Establishment. Al mirar a la multitud de cultivadores que tenía delante, aunque estaban vestidos de manera sencilla, el aura vibrante que emanaban era palpable. San Qianmo sintió un escalofrío en su corazón. Justo dentro del territorio de nuestra secta del firmamento violeta, han surgido muchos cultivadores sin ser escuchados ni vistos. Entonces, ¿a cuántos han crecido en todo el mundo los cultivadores de la Alianza Inmortal? Afortunadamente, después de recibir el mensaje, el líder de la secta del firmamento violeta ya había llevado a su gente a este lugar para tender la trampa. Esto le dio a San Qianmo algo de tranquilidad. Después de que la gente de la Alianza Inmortal se reunió, no corrieron al reino secreto. En lugar de eso, esperaron a que llegara un peso pesado. Se decía que era un cultivador que tuvo la suerte de estar con los ancianos inmortales de transmisión del Dharma desde el principio, y que ahora había alcanzado el nivel de cultivo transformador de Dios. Con él allí, ningún reino secreto era demasiado peligroso para temerlo. Pronto, este cultivador transformador de Dios llegó a la escena. No mostró la arrogancia que uno podría esperar de alguien cuyo cultivo estaba varios reinos por encima de los demás. Permaneció cordial, saludando a los cultivadores presentes con un cálido saludo. Rodeado de la multitud, se dirigió a la entrada del reino secreto. Al ver la técnica Arrai que sellaba el reino secreto, frunció ligeramente el ceño. Las técnicas de matriz no eran su especialidad, por lo que al final optó por utilizar el poder absoluto de la etapa de transformación de Dios para destruir la formación. Fue el primero en entrar al reino secreto. Sin embargo, apenas unos momentos después, se retiró. Es una trampa. Al mismo tiempo gritó una advertencia. Pero ya era demasiado tarde. A lo lejos, en un instante habían llegado nieblas moradas. Li Fan, que observaba desde lejos cómo los cultivadores de la alianza de miles de inmortales se enfrentaban con los de la secta del firmamento violeta, parecía pensativo. Había notado que la escena del reino inmortal caído comenzaba a desestabilizarse. El transmisor del Dharma que llegó más tarde no fue uno de los que sobrevivieron hasta generaciones posteriores. Parece que desafortunadamente fue sacrificado en la batalla contra los inmortales Yaten Clans. Lo que pasa es que, con la influencia de Li Fan, su momento de muerte apenas había avanzado. Esta medida desvió el desastre hacia el este,
provocando que la gran batalla que se suponía estallaría en la ciudad de Ninyuan entre los cultivadores se trasladara a un lugar desolado y sin gente. Aunque requirió algo de esfuerzo, parece que la misión se completó satisfactoriamente al final, pensó. En cuanto a estos cultivadores que murieron trágicamente, probablemente no estarán dentro del alcance de las pruebas del maestro inmortal de Xuanwang. Con estos pensamientos, el entorno poco a poco empezó a desdibujarse en la visión de Li Fan. Se hicieron añicos, centímetro a centímetro, como vidrio. La conciencia de Li Fan volvió a sumergirse en la oscuridad. En lugar de ingresar inmediatamente a la siguiente escena de prueba. Escena tras escena inundaron la conciencia espiritual de Li Fan, como imágenes en una linterna giratoria. Esos fueron los hechos reales que ocurrieron en la ciudad de Ninyuan a lo largo de la historia del mundo Xuanwang. Li Fan los conocía desde hacía mucho tiempo. Pero esta vez había algunas imágenes diferentes. Sobre las ruinas de la ciudad de Ninyuan, el señor Bai estaba de pie con una expresión de desconcierto en su rostro. Miró hacia el vasto cielo, como si cuestionara en silencio. De él empezó a emanar un aura inusual. Esto es. Li Fan tuvo una leve sensación. En ese momento, el señor Bai parecía haber captado la atención del cielo y la tierra. Aunque todavía tenía la base de cultivo de un mortal, ya poseía un aire de ser el centro del mundo. ¿Es este el destino que le pertenece al personaje principal? Li Fan reflexionó para sí mismo, sintiendo una emoción extraña. Al despertar de la oscuridad una vez más, la escena ante sus ojos, como Li Fan había esperado, había cambiado a la agitación en la secta de domación de bestias. El pequeño negro aún no nacido, dentro de la cáscara del huevo. Contacto, 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1118, 1073. El pájaro del destino del cielo de Xuan Huang. Mientras estaba acurrucado dentro del huevo de pájaro, Li Fan comenzó a contemplar cómo debería abordar la transformación de la secta domadora de bestias. Dado que las escenas en el reino inmortal caído finalmente pusieron a prueba si el experimentador del reino ilusorio estaba calificado para asumir el papel del gran señor supremo Xuan Huang, debe adoptar la personalidad del soberano celestial Xuan Huang en sus acciones. El paso suave de Ninyuan para obtener el fruto de la longevidad indicó que el primer acto fue una prueba de benevolencia. ¿Y este segundo acto? ¿La relación entre las bestias demoníacas y la especie humana? ¿O qué medidas tomar cuando llegue la gran calamidad? Las experiencias pasadas en el reino inmortal caído aparecieron una por una en la conciencia de Li Fan. El tiempo pasó silenciosamente mientras Li Fan reflexionaba. Pronto, el primer rayo de luz apareció en el mundo completamente oscuro, y la voz de Suke también llegó en un instante. Li Fan se escabulló hábilmente a través de la grieta y luego devoró limpiamente la cáscara de huevo rota. Jeje, el pequeño debe estar muriendo de hambre. Suke se rió tontamente. Bien, debo activar rápidamente la técnica verdadera de domesticación de bestias. Momentos después, Suke se dio una palmada en la frente y finalmente se dio cuenta. Comenzó a activar sus técnicas, con la intención de someter al recién nacido pájaro místico del mandato celestial que tenía delante. Pero para completa sorpresa de Suke, fracasó. Niño, ¿crees que puedes ser mi amo? Al escuchar la transmisión repentina, Suke primero miró fijamente sin comprender y luego escaneó su entorno con cautela. Después de no ver a ninguna persona sospechosa, se giró incrédulo para mirar a Li Fan. No actúes fuera de lo común, escucha con atención. Li Fan dijo con un tono severo. Originalmente soy una manifestación del destino de Xuan Huang, previendo una gran calamidad que estaba a punto de sobrevenir al mundo, por eso encarné para enfrentar la tribulación. Li Fan inventó una historia sobre sí mismo como una encarnación del destino de Xuan Huang, que vino a salvar a todos los seres vivos de la calamidad, lo que desconcertó por completo a Suke. Después de contar en detalle las experiencias de la infancia de Suke, el joven Suke quedó completamente convencido. ¿Estás diciendo que el señor Bai también es una encarnación del destino, una persona destinada a enfrentar la tribulación? Los ojos de Suke se abrieron. De hecho, Li Fan yacía perezosamente sobre la cabeza de Suke. Esta calamidad celestial y terrenal será aterradora como ninguna otra antes. Incluso si el destino de Xuan Huang actuara personalmente, podría no haber una certeza absoluta de victoria. Así quedó dividido en dos,
uno al aire libre y otro en las sombras. Él siguió adelante antes y, a juzgar por el momento, ya debía haber llegado al reino inmortal. Suke quedó momentáneamente confundido. Refinación de energía, establecimiento de la fundación, etapa central dorada. ¿Qué es el reino inmortal? Por encima del núcleo dorado se encuentran las etapas del alma naciente, la transformación de Dios, el camino de la unidad y la inmortalidad. Li Fan completó cuidadosamente el conocimiento básico del mundo de cultivo inmortal. No, no puede ser verdad. El señor Bai dijo claramente antes que era un mortal. Suke abrió la boca, algo incrédulo. HMPH, la velocidad del cultivo para una encarnación del destino está más allá de lo que ustedes, los mortales, pueden imaginar. Transformarse instantáneamente en Dios. La transformación no es más que una cuestión trivial. Pero no debo ser tan visible en las sombras, o de lo contrario seguramente me detectarían como anormal, dijo Li Fan con un matiz de arrepentimiento. Aún así, mi velocidad de cultivo está mucho más allá de lo que se puede comparar. Antes de que las palabras se calmaran, Suke sintió un cambio en el aura de Li Fan. ¿De verdad has avanzado a la etapa de refinación de energía? Sus ojos se abrieron en estado de shock y de repente empezó a creer en las palabras del otro. Li Fan no se molestó en entretenerlo y simplemente le ordenó, ve a buscarme algo de comer. Tengo hambre. Suke se apresuró hacia los bosques de la secta domadora de bestias, mientras Li Fan continuaba su cultivo, operando la técnica divina. El destino está en mí de la tribu de los pájaros místicos. Con muchas experiencias de cultivo ya en su haber, ahora era experto en ello. Y después de refinar el reino del árbol espiritual y controlar completamente el Dao celestial de un reino, Li Fan desarrolló su comprensión única de cómo absorber la fortuna del cielo y convertirla en destino. Además, a través de sus observaciones durante este periodo, Li Fan descubrió que el camino celestial Xuanuan de este mundo no estaba tan lleno de odio y cautela hacia los cultivadores como lo estaba en el futuro. La resistencia al utilizar la técnica divina, camino celestial de la ilusión, fue casi insignificante y libre de riesgos. Si no fuera por el hecho de que acababa de nacer y su cuerpo todavía estaba demasiado débil, Li Fan podría haber llegado al Golden Core Stage de un solo golpe. Afortunadamente, la constitución de las bestias demoníacas era increíblemente poderosa, y mientras hubiera suficiente comida, el crecimiento podría ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Entonces Li Fan vagó sigilosamente por los bosques de la secta domadora de bestias con Suke, apoderándose y devorando directamente cualquier cosa valiosa que encontraran. Los conjuntos protectores alrededor de los campos espirituales y las medicinas preciosas eran, a los ojos de Li Fan, ridículamente simples y podían romperse en un abrir y cerrar de ojos. Señor pájaro místico, no estamos comiendo demasiado. Li Fan se lo estaba pasando bien, pero Suke estaba bastante asustado. En menos de un mes, los dos habían saqueado todos los tesoros de alto valor esparcidos en las montañas y bosques de la secta domadora de bestias. La secta había comenzado a sentir que algo andaba mal y envió a varios ancianos a investigar. Afortunadamente, aún no habían expuesto ningún defecto. Aún así, el joven Suke, que nunca había hecho tales actos, vivía con miedo constante, pero no se atrevía a hablar en contra de las acciones de Li Fan. Insensato. ¿No estoy haciendo esto para salvar el mundo Xuanuan? ¿Cuánto vale este pequeño trozo de material? No hay acción más grande que seguir a un dragón. Una vez que la misión de salvar al mundo tenga éxito, la secta domadora de bestias será la mayor contribuyente. Para entonces las recompensas serán innumerables. Li Fan abofeteó a Suke con una pata. Es así. Suke tenía algunas dudas. Li Fan continuó acechando en la secta domadora de bestias, utilizando sus recursos internos para fortalecerse. Su poder se disparó a un ritmo asombroso y pronto el alma naciente estuvo a la vista. Durante este tiempo, un cultivador llamado Son Yang, que codiciaba el pájaro místico del mandato celestial, una vez intentó seguirlo subrepticiamente. Pero se vio directamente afectado por el uso que hizo Li Fan de la técnica divina del destino, lo que cambió su fortuna. Su mascota espiritual, la serpiente negra de 2 cabezas, de repente perdió el control y devoró a Son Yang. Luego, la serpiente negra fue asesinada por los discípulos de la secta domadora de bestias. La única amenaza así desapareció. El tiempo pasó rápidamente y el día en que el señor Bai iba a visitar la secta domadora de bestias se acercó rápidamente.
Li Fan comenzó su habitual engaño. Tengo la premonición de que el señor Bai vendrá, transmitió de repente un día. ¿Qué? ¿El señor Bai viene a la secta de domación de bestias? ¿Viene a verme a mí y al hermano Luya? Suke de repente miró hacia arriba, lleno de sorpresa. HMPH, pequeño, bastante lleno de ti mismo. El señor Bai está ocupado salvando el mundo y no tiene tiempo que perder con usted, dijo Li Fan, golpeó fuerte sin perdonar los sentimientos de Suke. Está bien, Suke sonó algo desanimado al escuchar esto. Pero pronto se animó, mirando ansiosamente al cielo, esperando que llegara el señor Bai. Li Fan también entrecerró los ojos. Solo han pasado más de 2 meses desde que llegué, y aunque mi fuerza haya aumentado rápidamente, no podré interferir en la próxima batalla, o sería más preciso decir que fue una masacre, reflexionó. Por lo tanto, la clave para romper el juego debería seguir siendo el próximo viaje a la montaña sagrada del sur de Ming. Sin embargo, quizás haya algo que pueda hacer. Li Fan miró a Suke debajo de él, contemplando. Al igual que antes, medio día después, el señor Bai llegó como se esperaba. El guardián Qinglong de la secta domadora de bestias sintió la presencia de un invitado no invitado e instantáneamente reveló su forma, de pie frente al señor Bai. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1119, 1074, la verdad detrás del malentendido. ¿Es esta la forma en que la secta domadora de bestias trata a sus invitados? La agradable voz del señor Bai resonó en el cielo y la tierra. Sin dejar rastro de ira, hizo que el guardián Qinglong sintiera una tremenda amenaza. Sus ojos brillaban furiosamente. Impulsado por su instinto de defenderse, y justo cuando el Qinglong estaba a punto de actuar, una figura se elevó repentinamente del suelo. ¡Ah! Acompañada de un grito, la figura voló directamente hacia el señor Bai. La atmósfera tensa y solemne se rompió en un instante. Innumerables miradas entre el cielo y la tierra convergieron en esa pequeña figura en un abrir y cerrar de ojos. Soy Suke. El señor Bai sonrió. Suke, por otro lado, se frotó la nuca, sintiéndose incómodo. Aún así, siguiendo lo que Li Fan le había enseñado, preguntó tímidamente, «Señor Bai, ¿por qué está aquí? ¿Estás aquí para verme?» Antes de que el señor Bai pudiera responder, un rayo de luz azul llegó repentinamente desde el horizonte, posicionándose entre él y Suke. «Hermano Luya». Al ver a alguien a quien reconoció, Suke estaba muy emocionado. Mientras el señor Bai miraba a Luya, cuyo rostro estaba lleno de vigilancia, un rastro de impotencia brillaba a través de sus ojos. «Luya, ha pasado mucho tiempo». Luya dijo, «¿Qué te trae por aquí?» Su tono era gélido y lleno de cautela. Al señor Bai no le molestó y lentamente dijo, «Vengo sin malas intenciones. Solo estoy aquí para buscar ayuda de la secta domadora de bestias». Al escuchar esto, Luya dudó y reflexionó. En ese momento, una voz anciana sonó, «Los visitantes lejanos son invitados. Fue nuestra secta domadora de bestias la que no te recibió adecuadamente». A la vez apareció un anciano con cabello y cejas blancas. ¿El gran anciano? Luya estaba desconcertado. El emperador Trimoa asintió en reconocimiento y luego se volvió hacia el señor Bai. «Huésped honorable, sígame. Si hay algo en lo que Beast Sact pueda ayudar, sin duda cooperaremos». Esta actitud tan educada desconcertó un poco a Luya y le resultó difícil aceptarla. Pero después de todo, seguía siendo una persona que respetaba a sus maestros y valoraba el camino, y no los contradecía directamente. En ese caso, debo agradecerte de antemano. Como se dice, no golpees una cara sonriente, el señor Bai también se retractó de su aura intimidante. Siguiendo al emperador Trimoa, desapareció de la vista. ¿Por qué se fue? Suke pensó que el señor Bai lo llevaría consigo y se molestó un poco por un momento. Te dije que no te acercaras demasiado al señor Bai. Y sin embargo, tontamente corriste hacia él en el momento en que lo viste. Luya le dio unas palmaditas suaves en la cabeza a Suke, amonestándolo. Él no es en absoluto lo que parece cuando está frente a nosotros, dijo Luya, mirando hacia la distante secta domadora de bestias, con una expresión oscura. Hermano Luya, ¿por qué dices eso?
El señor Bai es realmente una buena persona. Suke no entendió pero habló con mucha seriedad. Tú, suspiro. Luya suspiró profundamente. Bueno, no tiene sentido ocultártelo ahora. Después de que la ciudad de Ninyuan fue arrasada, en la casa del señor Bai. Bajo su mando, llamó al público a salvarse. Y ayudó a llevar a todos los heridos a un templo pequeño y ruinoso. Pero ese día, Luya quedó atrapado en sus recuerdos, su expresión algo distante. De repente, el estado de uno de los heridos empeoró drásticamente. Parecía que no podría aguantar mucho más. El señor Bai estaba ausente y no teníamos las habilidades para salvarlo. Así que tuvimos que separarnos y buscar al señor Bai en la ciudad. Fue entonces cuando Suke dijo de repente, bien, ahora lo recuerdo. Hubo un incidente así. No mucho después de eso, gran hermano Luya, cambiaste completamente tu actitud hacia el señor Bai. ¿Pero por qué? Luya respiró profundamente. En ese momento, busqué al señor Bai por todas partes sin éxito. Entonces se me ocurrió que cuando estuve gravemente enfermo, el señor Bai me llevó a su casa para recibir tratamiento. Recordé vagamente que parecía haber una habitación secreta en su casa. Pensé que tal vez estaba en la habitación secreta en ese momento. Después de mucho esfuerzo, finalmente encontré la entrada a la habitación secreta cerca de la casa del señor Bai. Justo cuando estaba a punto de gritar y preguntar, sentí un leve olor a sangre que venía de dentro. Pensé que el señor Bai estaba herido, así que, sin dudarlo, entré corriendo. Pero lo que vi... ¿Qué viste? El corazón de Suke quedó firmemente atrapado por la descripción de Luya. Cuerpos. Toda la habitación secreta estaba llena de cadáveres destrozados. Y allí estaba él, empuñando cuchillos afilados, desmembrando los cuerpos y realizando algún ritual malvado. ¿Recuerdas que Dog tuvo varios hermanos antes? ¿Todos tenían cuerpos de perros cocidos?, preguntó Luya. Suke asintió con la cabeza. En aquel entonces desaparecieron sin explicación y le pregunté al señor Bai sobre ellos. Dijo que tampoco los había visto. Pero... Luya dijo con los dientes apretados, los vi claramente entre los varios cadáveres en la habitación secreta. Esto. Los ojos de Suke se abrieron con incredulidad ante todo el asunto. Luya continuó, la escena en esa habitación secreta era nada menos que infernal. Todavía me siento frío hasta los huesos cuando pienso en ello hoy. El hedor de la sangre no solo era tan fuerte que resultaba horrible, sino que el suelo estaba manchado de negro y rojo. En lo más profundo de la habitación secreta había incluso una estatua extremadamente extraña y sin rostro. Aunque solo lo miré, todavía se repite a menudo en mis pesadillas. Si no lo hubieras visto con tus propios ojos, nunca podrías imaginar lo vil que era realmente. Parecía bastante sorprendido por mi inesperada intrusión. Pero rápidamente me di cuenta de que podría matar para guardar su secreto. Sin pensarlo dos veces, huí de la habitación secreta, cayendo y arrastrándome. Corrí de regreso al templo frenéticamente, tratando de exponer la verdadera naturaleza del señor Bai. Pero su disfraz siempre había sido demasiado perfecto. Nadie me creyó. Luya dejó escapar un largo suspiro. Si me hubiera quedado a su lado, definitivamente habría estado en peligro. No tuve más remedio que huir. Lamentablemente, no importa lo que dije, la única persona dispuesta a escapar conmigo eras tú. Afortunadamente, nos encontramos con nuestro amo en el camino, y en la secta de domación de bestias, finalmente encontramos un hogar. Pero inesperadamente nos siguió hasta aquí, con su espíritu maligno aún presente. Al ver el surco profundo en la frente de Luya, Suke se sintió extremadamente en conflicto. ¿Quizás haya algún malentendido? Suke todavía intentó persuadirlo. ¿Malentendido? ¿Qué tipo de malentendido podría haber? Luya resopló fríamente. Ya lo has visto tú mismo. Frente al guardián Qinglong del Reino de la Unidad, ni siquiera pestañeó. Imagínense lo aterradora que debe ser su fuerza a estas alturas. En tan poco tiempo ha crecido hasta este punto. A excepción del poder obtenido de ese malvado sacrificio, no puedo pensar en otra forma en que podría haberlo logrado. Además, Luya hizo una pausa momentánea. También he investigado esa extraña estatua sin rostro.
Era adorado por una antigua secta malvada, la secta del cielo místico. Los restos de la secta del cielo místico, nosotros los cultivadores, debemos eliminarlos a todos al verlos. Suke no tenía claro que era la secta del cielo místico. Sin embargo, conocía la razón del rápido progreso del cultivo del señor Bai. Sin embargo, cuando estaba a punto de hablar, de repente recordó la advertencia de Li Fan de que los secretos del cielo nunca deben ser revelados, y no tuvo más opción que tragarse sus palabras. Contacto 2. Mi camino simulado hacia la inmortalidad. C1120, 1075. El poder de un verdadero inmortal en los reinos del Rift. Al ver la firme convicción de Lu Ya en sus propias conclusiones, Suke dudó por un momento antes de hablar lentamente. Una vez escuché a alguien decir que, a veces, incluso lo que ves con tus propios ojos puede no ser necesariamente la verdadera esencia del asunto. Y, cuando juzgues el carácter de una persona, no mires lo que dice, sino mira lo que hace. Aunque no sé cuál es realmente la situación con el sótano, el señor Bai siempre ha sido particularmente amable con nosotros. Sin su ayuda, es posible que ya hayamos muerto de hambre. Por eso, siempre estoy dispuesto a creer que el señor Bai es realmente una muy buena persona. Mientras Suke hablaba, organizó cuidadosamente su lenguaje y le llevó un tiempo completar estas palabras elocuentemente expresadas. Lu Ya sonrió y le dio una palmadita en la cabeza a Suke. Pequeño, ¿has empezado a sermonearme después de leer algunos libros? Y de manera bastante sistemática. No te preocupes, no soy el tipo de persona que carece de comprensión de la situación. Soy plenamente consciente de ello. Es solo que... Los ojos de Lu Ya parecieron visualizar una vez más esa asombrosa y extraordinaria estatua sin rostro, y una pesadez se instaló una vez más en su corazón. Después de eso, Lu Ya conversó tranquilamente con Suke por un rato hasta que pareció recibir un mensaje de alguien y luego se fue apresuradamente. Señor Swanbird, ¿cómo lo hice? Luego Suke le pidió a Li Fan que lo elogiara en su mente. Mediocre. Tendrás que trabajar más duro en el futuro, respondió Li Fan claramente, lo que provocó que Suke se sintiera algo abatido. Parece que en esta era los restos del poder del verdadero inmortal sin rostro son mucho más fuertes que miles de años después. Lu Ya solo ha tenido un encuentro y ya ha sido contaminado con el aura, cayendo en la red del verdadero inmortal, incapaz de escapar. Como representante actual de la encarnación astral Xuan Juan del verdadero inmortal sin rostro, probablemente no había nadie en el mundo en este momento que entendiera su poder mejor que Li Fan. En las ilusiones anteriores experimentadas, Li Fan no estaba calificado para sentirlo. Pero ahora, podía ver de un vistazo que la razón fundamental por la que la actitud de Lu Ya hacia el señor Bai había cambiado drásticamente se debía a la influencia de la estatua del verdadero inmortal sin rostro. Todos los seres vivos poseen un miedo innato a entidades desconocidas y poderosas. Al igual que una mariposa atrapada en una telaraña, incapaz de liberarse, aunque el depredador aún no haya llegado, ya siente su siniestro destino y está llena de inquietud. Lu Ya está ahora en ese estado. Sin embargo, inconscientemente vinculó la estatua del verdadero inmortal sin rostro con el señor Bai. Se trataba menos de huir o distanciarse del señor Bai y más de evitar el control del verdadero inmortal sin rostro. Desafortunadamente, al igual que Li Fan en realidad, los métodos ordinarios simplemente no pudieron liberarse de ello. En cuanto a si el señor Bai está relacionado con el verdadero inmortal sin rostro. Li Fan no percibió el aura del verdadero inmortal sin rostro en el señor Bai de su reciente encuentro. Por supuesto, también podría deberse a que es tan poderoso que lo oculta muy bien. Mientras Li Fan contemplaba, vio a Suke todavía con aspecto abatido y luego casualmente se alborotó el cabello. Tu fortaleza necesita ser fortalecida. Si tal revés te desanima, ¿cómo me seguirás para salvar el mundo en el futuro? Señor Swanbird, todavía no tengo ni 10 años. ¿Tengo que confiar en mí mismo para algo como salvar el mundo? Suke dijo con una carita triste. Es porque estás destinado a estar conmigo, dijo Li Fan con profunda seriedad. Está bien, prepárate. La secta domadora de bestias probablemente te asignará una tarea pronto, predijo Li Fan una vez más. Después de haber demostrado su previsión varias veces, Suke llegó a tener una gran fe en Li Fan. Y, de hecho, la predicción de Li Fan una vez más no falló. 3 días después,
Luya llevó a Suke a una pequeña casa de madera afuera de la torre de supresión de demonios de la secta domadora de bestias. Sobre la mesa de la casa de madera había una talla de madera y una caja de madera. Esta talla de madera fue un regalo que el señor Bai le dejó, dijo Luya con una expresión algo compleja. En los últimos 3 días parecía que le había pasado algo. Aunque habló del señor Bai con mucho más respeto, Li Fan sintió profundamente que la influencia del verdadero inmortal sin rostro parecía haberse profundizado en él. ¡Guau! Suke, que aún no había comprendido este punto, corrió emocionado hacia la mesa y recogió la talla de madera. ¿Esto se parece a mí? Suke lo examinó cuidadosamente de arriba a abajo y dijo con cierta sorpresa. Sin preocuparse por el uso real de la talla de madera, Suke estaba bastante contento siempre que fuera un regalo del señor Bai. Inicialmente planeó guardarlo con cuidado, pero primero lo escondió en su pecho después de escuchar la transmisión de voz de Li Fan. Esta talla de madera es todo un tesoro, dijo Li Fan, con los ojos firmemente fijos en ella, sintiendo el poder del principio congelado en su interior. Un regalo del señor Bai nunca podría ser común. La figura de Suke representaba una represalia. Cualquier ataque que no excediera el umbral de la talla sería absorbido y luego rebotado. Fue bastante similar a la manifestación de la técnica divina que Su Fen comprendió después de comprender la maravilla del cielo de la espada de madera. Incluso un golpe con toda su fuerza por parte de un cultivador en el reino de la unificación sería perfectamente rebotado por esta talla de madera. Aunque tiene usos limitados, es definitivamente un artefacto que salva vidas, reflexionó Li Fan sobre el principio del cielo y la tierra dentro de la talla mientras admiraba la generosidad del señor Bai. Y como se esperaba, Suke recibió la tarea de ir a la montaña de la bestia sagrada de Nanmin y entregar la caja de madera roja al emperador una bestia. Dentro de esta caja de madera se encuentra la cabeza del emperador Li II. Si las cosas son como se esperaba, debería haber sido el señor Bai quien lo mató personalmente. Emperador Li II, causando problemas sin regresar a la tribu demonio. Aunque parecía como si el señor Bai lo hubiera matado, en realidad lo entregó al emperador 1, explicó Luya. Intercambiar este favor por el método que permite a las bestias demoníacas reproducirse devorando el vacío, para cultivar la ballena del reino dividido, continuó Luya. Li Fan repasó el razonamiento detrás de los hechos. El señor Bai, al ser una encarnación del Dao celestial, aún no podía comprender la dirección evolutiva exacta de las bestias demoníacas y tuvo que buscar a la bestia emperador único, especuló Li Fan. Parece que las bestias demoníacas del mundo Xuanuan podrían no ser nativas de esta tierra, sino forasteras. Al percibir la inminente gran calamidad, el emperador 1 aparentemente no vio ninguna esperanza de escapar y, por lo tanto, quiso desgarrar el reino y marcharse. Li Fan imaginó la imponente montaña blanca, como si fuera el fin del mundo. Según el emperador 1, la montaña Nanmin es el fin del cielo, la esquina del mar, el borde del mundo. Innumerables energías rebeldes del mundo Xuanuan convergen allí. Si se pudiera utilizar un determinado método especial para detonarlos, podrían desatar instantáneamente un poder inmensamente aterrador, cercano al de un verdadero inmortal. Trascendiendo así el muro alto, dejando el océano estrella del abismo. 1000 años después, la montaña Nanmin se había convertido en el gran vórtice de la representación del reino. La antigua herida del mundo no había sido reparada durante miles de años, lo que demostraba cuán aterradoras habían sido las fluctuaciones de energía en el momento de la ruptura. El principio es el mismo que el del soldado divino de desentrañar la secta de la espada celestial. Sin embargo, todos son puramente teóricos. Ya sea que hayan tenido éxito o hayan fracasado, ya sea que hayan logrado escapar del mar de las estrellas oscurecidas o se hayan convertido en la nada. Sigue siendo un misterio sin resolver. Contacto 2.